compartir contigo, platicar un poco sobre el anime y el manga de Aoharu Ride, la reseña y mi opinión sobre los dos. Bueno, Aoharu Ride comienza su historia presentándonos a Futaba Yoshioka, la típica chica linda, tímida, bonita, femenina, educada y así reservadora, ¿no? Que le llama la atención a los chicos japoneses. Pero a ella eso no le gusta mucho. ¿Por qué? Porque le da problemas en su salón de clases, con sus compañeras. Y además a los chicos los toma como una molestia porque son ruidosos, bruscos, y dan problemas con las compañeras y ese tipo de cosillas, ¿no? Entonces, como en todas las historias, existe el chico que hace la excepción. En este caso sería Mabuchiko. Es un niño súper lindo, amable, es más delgado que el resto, es más frágil y su voz aún no cambia en secundaria. Entonces a ella le empieza a llamar la atención porque pues sí está guapetón el muchachón. Entonces pasa el tiempo y él le invita a salir, ella le dice que sí. Bueno, no, de hecho no le dice que sí, como que más bien todo se intuyó. ¿Intujo? O cómo se diga. ¿Se intujo? Sí. Más bien todo se supuso, ¿no? Entonces, después, en ese mismo momento, él la escucha a ella decirle a otro compañero, pues, que odia a los hombres, y pues, mal, ¿no? Malo. Para no hacerse la larga, él no va a la cita, ella sí, pero él no llega. Entonces, pues, fue como que de por sí no me gustaban los niños, y en mi primera cita no viene el chico con el que me iba a ver, pues, gracias, ¿verdad? Pasan las vacaciones de verano y ella no regresa a la escuela. Esto se lleva a cabo en secundaria, primero en secundaria. Ya no regresa a la escuela, se cambia de instituto. Entonces ella se queda con ese, qué sé yo, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué no fue a la cita? ¿Por qué no lo avisó? ¿Por qué ya no volvió? Y pues a ella sí le gustaba a él. Entonces, pues qué triste, ¿no? O sea, yo creo que a muchos nos ha pasado algo parecido. Pasan los años y los años y los años y vemos a una Futaba ya de preparatoria. Muy diferente, muy poco... no cuida mucho su aspecto femenino, muy descuidada, muy glotona, come bastante y come así, tipo Luffy. Sigue siendo bonita, pero tratando de no llamar la atención de los hombres. Todo para evitarse problemas con las compañeras. En una vez que sigue a la escuela, pasa que se encuentra a Mabuchi, ahora es Kou Tanaka, y ya no es bajito, ahora es muy alto. Y ya no tiene cuerpo pequeño, ahora pues, ya es todo un macho, ¿no? Te llamó más la atención el muchachón. y pues sí, a Futaba le llama la atención y quiere saber qué pudo haber pasado, o sea, quiere darse la oportunidad de saber qué pudo haber pasado hace algunos años en secundaria, ahora en preparatoria. El problema es que ahora Kou tiene su barrera y no la deja pasar. Es así como que pítame vaya y aquí y tú allá, y a ti no te gustan los niños, entonces no hay bronca, ¿verdad? Pero sí le gusta a Kou. Y pues aquí empieza el drama de nuestra historia, porque a ella le toca empezar a conquistarlo a él. Es cuando conocemos nosotros a los secundarios, a los amigos, al pasado de Kou, al futuro de Yoshioka, y pues tenemos que saberlo, a ver qué pasa con ellos dos, si se coinciden y pueden estar juntos o no. Ahora, mi opinión sobre el anime. Me gustó mucho la animación, me gustó mucho la música, me gustó mucho cómo estaban llevando la historia, pero no me gustó que terminó muy corta, con 12 capítulos. Me gusta pensar que va a haber alguna otra temporada porque fue un manga que me gustó mucho. A mí algo que me llama la atención de los animes, pues es que te puedes identificar con los personajes, ya sea con Kou, con esta chica Yoshioka, con Naruto, con Luffy, con quien tú quieras, pero que te puedas identificar, ¿no? O que puedes, pues sí, querer ser como X personaje de alguna manera, no se vayan a volver locos, sino que tomar como el ejemplo, ¿no? De que Naruto es muy... no se rinde, pues yo no me voy a rendir, a eso me refiero. Entonces, eso fue algo que me gustó mucho de Aoharu Ride, a pesar de que es una historia bastante simple, porque sí es muy simple, es un cuento que ya nos hemos contado muchas veces. Me gustó cómo lo manejaron,
me gustaron los personajes, me gustó el drama, me gustó mucho. O sea, es una serie que yo vi, que no dejé de sonreír, y que leí, cuando leí el manga fue lo mismo, no dejé de sentirme nuevamente en secundaria, de imaginarme, de recordar cómo fue, cómo era y todo lo que viví. Entonces, a mí me gustó mucho, el anime me quedó debiendo, la música me encantó, el manga está hermoso. Bueno, sí me gustó, no estaba así como que, hay que compararlo con Clannad, pero sí me gustó mucho. Entonces, les recomiendo cualquiera de los dos. Si ya por favor, este manga, me comentes qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, y si coincides conmigo en lo que te dije, en lo que acabo de decir. Y si no lo has visto, pues te invito a que lo veas, porque pues es muy bonito. Por mi parte ha sido todo, un gusto y hasta la próxima. ¡Mua!